Muchos saludos a todos, bienvenidos a mi canal de Electroreparaciones MPG. En esta ocasión vamos a hablar del varistor, resistor dependiente de voltaje o VDR. Aquí lo tenemos en esta tarjeta. Su rotulación a veces viene con una B y D o solo la B. Entonces aquí está. ¿Cuál es la función del varistor? Proteger el circuito o los componentes que hay en el circuito. En esta ocasión aquí tenemos, bueno, la entrada de corriente alterna, una resistencia baja, capacitor, bobina. Aquí tenemos los diodos para la rectificación, capacitores, un integrado. Entonces él protege todos los componentes. ¿Cómo lo hace? Bueno, él es una resistencia variable, ¿verdad? Que al haber una sobretensión, él ya está calculado y él se reduce su resistencia al mínimo, y al reducir su resistencia o variarla, digamos, entonces lo que hace es que se pone en cortocircuito. Y como él está conectado en paralelo, en la tarjeta, entonces prácticamente el fusible se va a fundir, el fusible de entrada se va a fundir. O si en este caso no trae fusible y trae una resistencia baja, como en este caso aquí está una resistencia baja, también se va a abrir la resistencia, ¿ya? O si no fusible, pues entonces de esta manera proteger los componentes o el circuito, aunque a veces en la práctica que me he pasado ya se han dañado algún componente en la entrada, puede ser algún diodo o otro componente. Entonces él es una protección, pues igual que el termistor, aquí lo tenemos él. Entonces vamos a pasar a ver un poquito de teoría. Correcto, entonces aquí tenemos otro tipo de varistores. Es la misma función, pero otra forma físicamente. El que miramos anteriormente en la tarjeta era en forma de pastilla con dos patitas. Estos tienen parecido a capacitores, aquí los vemos físicamente, y aquí tenemos el símbolo de él, del varistor. Dice: un varistor se usa para proteger circuito contra variaciones de tensión al incorporarlos en el circuito, de forma que cuando se active la corriente no pase por componentes sensibles. También se conoce como resistor dependiente de voltaje o VDR. La función del varistor es conducir una corriente significativa cuando el voltaje es excesivo. En otras palabras, el varistor, si lo medimos, él tiene una alta resistencia. Él está conectado en la tarjeta en paralelo, ¿verdad? Es una resistencia variable, y al haber una sobretensión en el circuito, él lo que hace es, porque ya está calculado así, es que internamente él reduce esa alta resistencia a un mínimo, y al reducir esa resistencia, como está en paralelo, circula una corriente por él, que prácticamente hace un corto en el circuito donde está puesto. Se forma un corto, y claro, como hay protecciones, el fusible es el primero que se va a fundir. Entonces a veces encontramos fusibles que están fundidos, y porque primeramente se dañó, digamos, el varistor. Entonces si nosotros cambiamos ese fusible y ponemos otro, se va a volver a fundir. Lo primero es revisar, ya sea si tenemos el varistor, revisarlo. Ya vamos a hacer esa práctica, cómo hacerlo, o revisar también la parte de la entrada de alimentación, los diodos, porque por lo general algún diodo también se pone en corto y se funde en fusible. Entonces la función de él es una protección contra sobrevoltaje. Él se baja su resistencia al mínimo y se pone en corto, y prácticamente se funde el fusible para proteger los componentes que hay en el circuito. Entonces esa es la función de él, protección, digamos, para los componentes electrónicos. Ahora vamos a pasar, y estas son las diferentes formas que hay
Está en otras tarjetas, lo vamos a encontrar en esta forma. Así que vamos a pasar ahora a hacer la práctica de medición. Correcto, entonces aquí tenemos el varistor, vamos a proceder a quitarlo. Le damos vuelta a la tarjeta, lo ubicamos y los dos pines con el cautín caliente lo ponemos y lo vamos sacando. Ahí ya cayó, ya lo tenemos. Aquí está el varistor. Ahora lo que vamos a hacer es, él tiene una alta resistencia, entonces vamos ahora con el multímetro a pasar a hacer la medición. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer la medición. La medición es sencilla. Él tiene una alta resistencia. Tenemos entonces el tester, las dos puntas del tester las ponemos en las dos patitas. Aquí lo tenemos y ya lo tengo el tester, ahí está en 200K, no nos mide nada. Lo pasamos a 2M, 2 mega ohmios y tampoco. Este es el rango que yo tengo más alto. Si ustedes tienen en su tester 10 mega ohmios o 20 mega ohmios, también lo pueden poner y no les va a medir. Pero por experiencia, mi práctica en 2M me ha salido suficiente que no me mida ahí y el varistor está en buenas condiciones. Él tiene entonces una alta resistencia. Cuando hay una sobretensión en el circuito, esa resistencia altísima se reduce al mínimo y logra pasar la corriente. Como él va conectado en paralelo, o sea, se comunica prácticamente, se hace un puente en el circuito y se crea un cortocircuito y el fusible se funde. De esa manera él protege los componentes de la tarjeta electrónica. Entonces esa es su función, protección de los componentes electrónicos. Conclusión, ¿qué podemos decir del varistor? Bueno, que es una resistencia que depende de la tensión o del voltaje. La función del varistor es proteger el circuito, los componentes electrónicos. Siempre por lo general va conectada en la entrada, fuente de alimentación. La tenemos, ya hicimos la prueba, ella siempre tiene una alta resistencia y al haber una sobretensión en el circuito, ella baja su resistividad, su resistencia y prácticamente se pone en corto. Y como está conectada en paralelo, el fusible se funde y deja de circular corriente y de esta manera protege los componentes. Entonces, la manera de probarla es sencilla, solo vamos a poner el tester en la función resistencia en alto ohmiaje, en 2 mega ohmios o 20 mega, 10 mega, y no nos debe de medir nada. Entonces, esa es prácticamente la función del varistor, proteger el circuito. Así de que ya hicimos la prueba, es sencillo. Esperen más videos.